El Estado pierde casi 12.000 millones de euros con la venta de Catalunya Banc al BBVA, una cifra que equivale a los recortes realizados en educación y sanidad. Solo se recuperarán unos 600 millones de euros de dinero público. Desde el Ministerio de Economía ven adecuada la operación. Por su parte, el BBVA ya ha anunciado que suprimirá todas las cláusulas suelo de las hipotecas de Catalunya Banc. Casi 12.000 millones de euros de dinero público es la enorme factura que nos deja el rescate de Catalunya Banc. Prácticamente la misma cantidad recortada en educación y sanidad. Aún así, hoy el Gobierno dice que la venta ha sido adecuada. Con esta operación, el Estado ya da por perdidos 25.000 millones del rescate bancario y reconoce que la factura va a aumentar. El Gobierno se deshace de otra entidad nacionalizada. Ha aprobado la venta de Catalunya Banc al BBVA y las arcas públicas solo ingresarán 600 millones de euros. Desde el Ministerio de Economía hablan de una operación positiva. Se ha conseguido minimizar el coste para el contribuyente. Pero para algunos economistas es uno de los mayores fiascos financieros de los últimos años. Muy mala operación porque hemos gastado mucho más de lo que hemos recaudado posteriormente con la venta de este banco. El Gobierno siempre ha mantenido que los rescates financieros, además de salvar los ahorros de los contribuyentes, saldrían gratis a los españoles. No haya un solo euro de coste desde el punto de vista del erario público, sino al revés. Pero el tiempo y las cuentas no les han dado la razón. Con Catalunya Banc se han perdido unos 12.000 millones de euros de dinero público, otros 8.000 con Nova Galicia Banco y otros 5.000 con la CAM. En total, 25.000 millones de euros. Pero el Gobierno ya ha reconocido que solo la CAM nos costará al menos otros 10.000 millones hasta 2021. La venta de Catalunya Banc es el final de una pésima gestión. El expresidente de Catalunya Caixa, Narcís Serra, y su director general, Adolf Todó, declararon como imputados por administración desleal. Ante el juez, defendieron su buen hacer. La lealtad del Consejo de Administración y de todos los que llevábamos la caja está más que demostrada. Lo que ha quedado demostrado es que la adjudicación de Catalunya Banc ha sido la más compleja de los últimos años y al final ha acabado sangrando las arcas del Estado. Para el presidente del BBVA, Francisco González, la compra de Catalunya Banc demuestra la confianza que tienen en la recuperación de la economía española. Con la operación, el BBVA iguala en tamaño al Santander y pasa a ser el segundo banco en Cataluña. Los sindicatos ya temen centenares de despidos y ya han pedido al nuevo dueño que mantenga la plantilla. En la misma calle y separadas solo por unos metros. Estas dos oficinas bien distintas son ya de la misma familia, una operación que hemos visto con otros bancos y que recuerda al cierre de oficinas y despidos. En cambio, esta vez con el matrimonio BBVA Catalunya Banc, hasta los sindicatos son optimistas. No sobra nadie y que toda la plantilla, tanto la actual plantilla de BBVA como la actual plantilla de CX, es complementaria y puede dar el servicio necesario a los clientes. El nuevo grupo del BBVA engordará hasta los casi 10.000 empleados en Cataluña. Los sindicatos creen que el banco es capaz de absorber a toda la plantilla porque Catalunya Banc llega con los despidos hechos. El año pasado la entidad catalana dejó en la calle a más de 2.000 empleados y cerró unas 400 oficinas. Cataluña representa el 19% del PIB español, el 25% de sus exportaciones. Las cifras hablan por sí mismas, es un gran mercado y va a reforzar el liderazgo de BBVA en España. Con esta operación BBVA se convierte en el segundo gigante de la banca española y además le pisa los talones a su gran rival, el Santander, que sigue encabezando el ranking con casi 466.000 millones de euros. La medalla de bronce se la lleva CaixaBank con 331.000 millones y en el cuarto puesto se cuela Bankia, la única entidad que sobrevive todavía con dinero público. BBVA estudia ahora si cambiar o no de nombre, pero lo que ya ha anunciado es que se llame como se llame, quitará las cláusulas suelo de las hipotecas de Catalunya Banc. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy, ustedes, yo, nosotros, nos hemos levantado 256 euros más pobres. ¿Por qué? Porque si anoche no salí, dirán ustedes, ya. Pero hemos vendido un banco. Catalunya Banc recibió en ayudas públicas 13.000 millones de euros y ahora el BBVA ha comprado la entidad por apenas 1.100 millones. Vicky Collantes, y encima nos tenemos que dar con un canto en los dientes porque hay quien se lo quería quedar gratis.
Pues Cristina, varias ofertas sobre la mesa. Por un lado la del Banco Santander por 300 millones de euros y por otro lado la de CaixaBank de forma gratuita. Finalmente ha sido la entidad financiera que preside Francisco González, el BBVA, la que se ha hecho con el 100% de Catalunya Bank por un importe de 1.187 millones de euros. Con este dato el banco, el Estado perderá alrededor de 11.839 millones de euros y a estas horas, después de esta compra, en el mercado continuo el Banco Bilbao Vizcaya cotiza en bolsa por 9 euros y sube un 2%. Bueno, el Estado y nosotros hemos perdido en cuestión de horas más de 11.000 millones de euros. ¿Están enfadados? Pues espero que estén ustedes sentados, porque según adelanta hoy El País, el Gobierno prepara nuevos recortes. Tiene encima de la mesa más de 250 posibilidades. Las negociará la próxima semana con las comunidades autónomas. Hablamos, entre otras cosas, del euro por receta, copago por no ir a citas médicas ya cerradas o ampliar la jornada laboral de los funcionarios. No sé qué te parece a ti esa información que hoy adelanta el diario El País. Nos habían dicho que no serían necesarios nuevos ajustes, pero parece que sí, que el Gobierno pues los va a consensuar la próxima semana con las comunidades autónomas. 255 medidas tienen encima de la mesa, no sé cuántas llevarán a la práctica, esperemos que no todas, por el bien de todos, pero no sé, ¿qué te parece? Bueno, me parece que está muy relacionado con la anterior noticia, que es los 12.000 millones que pierde, casi 12.000 millones que pierde el Estado por regalarle una banca que saneamos con dinero público a unos cuantos amiguetes, ¿no? Y lo peor es que este saqueo, porque es un auténtico saqueo, no se les aplica a estos saqueadores, no se les aplica el Código Penal, ¿no? Efectivamente, a mí me parece indignante. Porque hay que recordar, perdona Mónica, ahora que hablas del Código Penal, que pues el banco principal que dio lugar a Catalunya Bank era Catalunya Caixa, su presidente era Narcís Serra, el director general y el presidente están imputados porque, entre otras cosas, cuando ya habían pedido ayudas públicas, se subieron los sueldos. Narcís Serra, su director general. Esto además, ¿no? Pero en este caso que el Estado sanee un banco y que ese banco además puede dar ingresos en la parte, digamos, que se ha hecho pública y que se regale por un precio irrisorio, en este caso al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que ya absorbió toda la banca pública española, porque Argentaria fue la fusión de la banca pública, el banco hipotecario, caja postal, etcétera. En fin, esto es un auténtico saqueo y es coger dinero público, privatizarlo y obviamente después está el correlato de los recortes, ¿no? Que los ciudadanos paguemos con la sanidad, con el cierre de camas hospitalarias, con el aumento de las ratios en los colegios, con los copagos farmacéuticos y sanitarios, etcétera, ¿no? A mí me parece que esto ya tiene que llegar a un momento donde se diga basta y que no puede ser que el dinero público se esté saqueando de esta manera. A ver, Pilar, ¿a ti también te parece un saqueo? Porque me gustaría recordar que el BBVA ha pagado 1.187 millones de euros, pero es que había otras dos ofertas. Una era del Santander Central Hispano, que ofrecía 300 millones de euros, y luego estaba CaixaBank, que ofrecía 0 euros por quedarse con Catalunya Bank. O sea que encima casi te vienen a decir, bueno, y date con un canto en los dientes que han pagado 1.100 millones de euros. A mí, yo me parece que lo primero de todo es algo que tú has señalado ahora, que es el origen. Es decir, yo quiero saber qué pasa con el señor Narcís Serra. Yo quiero saber qué pasa con todos esos políticos que saquearon las cajas y que al final hicieron que las cajas tuvieran una situación de quiebra total. Porque, ¿qué ocurre? ¿Por qué el gobierno tiene que rescatar con dinero público esas cajas? Porque si no rescatabas esas cajas, son los ahorros de toda la gente que tenía ahí su dinero. Es decir, ¿cómo le explicas a un pensionista que está en Bankia o en CaixaBank que le vas a dejar caer ese banco y a ver qué hace con su dinero? Hubieran perdido su dinero igual. Entonces, yo creo que sanear las cajas fue una decisión acertada, pero yo creo que ahora lo que ha ocurrido no lo puede entender un ciudadano, es decir, no se puede entender. No se puede entender ¿por qué? Porque el BBVA me parece que hace una operación que es muy lícita, es un banco privado, él llega y quiere tener más presencia en Cataluña y hace una oferta. Y entonces es normal que el BBVA haga esta oferta. El gobierno sabe que con CaixaBank va a acabar perdiendo más dinero y lo vende. Pero hay un problema, tú tienes que exigir algo. Es decir, tú tienes que exigir que si los ciudadanos hemos tenido que aportar un dinero que yo creo que era necesario para rescatar a las cajas, ahora tiene que revertir en los ciudadanos. O bien que devuelva el dinero cuando sea rentable esa caja, o bien que se haga una política de créditos que se obligue a estos bancos a dar créditos a los ciudadanos. Tiene que revertir en el ciudadano. Vale, pero es que, claro, tú decías, había que sanear las cajas o había que sanear los bancos por el bien de todos. Ya, pero ¿qué nos decía el Partido Popular? ¿Qué nos decía el Gobierno? Pues nosotros vamos a hacer eso que acostumbramos a hacer en Al Rojo Vivo, recurrir a la hemeroteca. ¿Qué nos decían?
nos decían que no nos iba a costar ni un euro. Dale. Es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca. Aquí no hay un coste para los contribuyentes españoles. Será el propio banco el que asuma las consecuencias, pero eso no recaerá en ningún caso en el Estado español, en el ciudadano español. No se va a generar ningún coste para la sociedad, sino todo lo contrario. Que no haya un solo euro de coste desde el punto de vista del erario público, sino al revés. Carmelo. Yo les creí porque había un precedente, un buen precedente, que era Estados Unidos. Barack Obama hizo eso con la banca, o sea, cogió, nacionalizó, se ocupó de meter el dinero que hacía falta y ahora hace ya tiempo, ha vuelto a revertir ese dinero e incluso le han sacado rentabilidad. Yo les creí, pero no sé qué desastre de gestión se ha hecho aquí, porque yo no soy experto financiero, para que palmemos por todos los frentes. Porque aquí lo que se hace es palmar 11.000 o 12.000 millones de euros, que es una barbaridad. O sea que prácticamente la operación no se ha conseguido sacar prácticamente nada de ella, sino todo pérdidas. Con Bankia parece que no va a ser, que es digamos el que mayor cantidad tiene digamos comprometida, parece que también vamos a palmar un buen pico, no tanto proporcionalmente como se palma aquí, porque aquí es que se palma todo. Entonces yo creo que hay aquí la gestión no ha podido ser más lamentable, porque lo cierto es que no obtenemos absolutamente nada los contribuyentes, sino poner dinero. Oye, pues vamos a conocer los detalles de lo que palmamos con esta operación. Vicky Collantes, el Estado inyectó 13.000 millones de euros. Ahora vende esa entidad por 1.187 millones de euros. Pues sí, Cristina, finalmente se realizó esa venta y es que CaixaBank era la entidad financiera que más dinero público había necesitado, un total de 13.600 millones de euros. Pues finalmente ha sido el BBVA el que con la mejor oferta, con una oferta de 1.187 millones de euros, se ha hecho con el 100% de Catalunya Bank por delante del Banco Santander y de CaixaBank. A ver, Carlos, ¿a ti también te parece sangrante que una mala gestión nos lleve a todos a perder en la nada semejante dineral? Mira, esto ocurre justo pues cuando están los autónomos echando los papeles para el IVA o lo acaban de echar para el IVA del trimestre, a cuenta de facturas que todavía no han cobrado y con esfuerzos cada uno de ellos tremendos. Hace 4 días estábamos pagando el IRPF. La mayor parte de los ciudadanos estamos al día con Hacienda, cumplimos nuestras obligaciones fiscales y nos preocupa muchísimo saber qué pasa con ese dinero nuestro, que nos cuesta mucho esfuerzo conseguir para luego aportarlo a las arcas públicas. Es que a veces ya por lo menos algo hemos aprendido en la crisis, que es que no es que el gobierno o el Estado pierda en una operación 13.000 millones, es que somos nosotros, o sea, es que son nuestros, es nuestra pasta. Entonces, aquí hay tanta letra pequeña en este asunto, tanto saber cómo se ha llegado a esa situación, qué responsabilidades hay de cualquier tipo en quienes gestionaban antes la banca o quienes la han gestionado en este tránsito, pero luego hay otra cosa, que es que lo que sí ve cualquier ciudadano es que nos gastamos una pasta en sostener el sistema bancario, pasta nuestra, y no vemos la misma sensibilidad ni vemos el mismo uso para quienes son víctimas de los malos usos y las malas prácticas bancarias. Oye, ahí yo también querría hacer un esfuerzo. Me encantaría que mi dinero se dedicara también en esa dirección. Bueno, pues ahora está el ministro de Hacienda en esa conferencia en Barcelona con el título La economía española, el círculo virtuoso, y está Montoro hablando en pasado de la crisis que hemos dejado atrás. No sé, Mónica. Bueno, a mí esto me parece una burla, ¿no? De todas maneras, a mí sí me gustaría decir, esto no es una cuestión de una mala gestión, esto es una cuestión de un saqueo calculado, de una estrategia. O sea, yo no estoy de acuerdo que es que aquí había unos desmanotados que han privatizado ahora una banca que se había sanado. Unos desmanotados en la gestión de las cajas había. No, es que no eran desmanotados, es que daban dinero. Yo conozco muy bien lo que se ha hecho en la CAM y en la Caja de Ahorros de Valencia, en Bankia, ¿vale? Y ahí lo que se tomaron fueron decisiones políticas para seguir ganando elecciones. Cuando uno metió el dinero en Terra Mítica, lo hacía porque eso daba rédito electoral. Esto no fue una cosa
desmanotada. ¿Tú estás de acuerdo Esto con eso? fue una estrategia política para utilizar el dinero de las cajas para perpetuarse en el poder y condicionar políticamente las cajas, no para dar crédito a los ciudadanos. Yo no hilaría tan fino, yo creo que lo que... No, claro. Bueno. Es que la brocha gorda es lo que tiene, que al final... No es la brocha gorda, tú lo que estás es que el rescate bancario... Tú tienes que demostrar realmente que eso se hace para perpetuarse en el poder o no, tú lo que ves. Yo lo que creo que todas las cajas tienen en común, gobernadas por o con políticos de cualquier signo, que meten a unas personas que no tienen ninguna formación, que van a unos consejos de administración que muchas veces no saben ni lo que están votando. Claro, pero y eso lo dice alguien que sí que tiene mucha formación, y lo permiten los políticos. No, es que eso hay alguien que lo ha dirigido. Para mí, yo creo que no debían estar nunca politizadas las cajas y que los partidos tendrían que estar fuera de las cajas. Muy bien. Porque las cajas, además, eran unas cajas que tenían un fin social, que perdieron, es cierto, y lo perdieron y se hizo mal. Y a estos señores tienen que estar en un banquillo y pagar por lo que han hecho. Pero no solo estos señores, también los que ahora están privatizando, perdiendo 12.000 millones de euros. Es que yo no solo le echo la responsabilidad a aquellos que sí que deberían estar... Déjame acabar un segundo. Unos señores con una mala o buena gestión o con una decisión del gobierno que te guste más o menos con un delito. Lo que han hecho estos señores las cajas en muchos casos son delitos. Muy bien, yo lo que decía, que no se le aplica al Código Penal, primero, que no se les aplica a aquellos con la misma crudeza que se les aplica a alguien que entra en una casa a robar el joyero de la abuela, ¿verdad? Ahí sí que cae el peso de la ley con todo su peso, y a los que roban miles de millones de euros no. Pero en este caso, además, hay una estrategia, y es que con el argumento de que aquí se salvaguardaron los ahorros de los ciudadanos, cosa que no es cierta, porque los ahorros se podían haber salvaguardado de otra manera, aquí lo que se hizo fue rescatar... Tú puedes asegurar los depósitos. Aquí lo que se hizo fue privatizar la deuda de la burbuja inmobiliaria y de miles de empresarios. ¿Cómo tú, en un momento en el que Bankia está totalmente... otros países, mira, Estados Unidos es un ejemplo, por ejemplo. Pero es que nosotros hicimos el modelo de Estados Unidos nacionalizar, no, de eso todos estamos de acuerdo. Disculpa, pero no. Todos estamos de acuerdo porque en Estados Unidos primero se ha sentado en el banquillo a los responsables y segundo, se dijo, tienen que devolver todo dólar que hemos invertido. Y aquí no. Aquí los políticos del PP todos están regalando la banca saneada. De acuerdo en una cosa aquí, y es, oye, lo que ha fallado es tú luego puedes estar a favor o en contra de que se pueda rescatar a la banca. Lo ha hecho un gobierno del PP, lo ha hecho un gobierno del PSOE, lo ha hecho todos los gobiernos. Pero todos estamos de acuerdo aquí en que lo que no se puede hacer es luego, una vez que nacionalizas, dar pérdidas al ciudadano. Yo en eso estoy totalmente en desacuerdo. El problema es que parece ser que los ciudadanos no nos estamos enterando de que esto es una fiesta. La economía española, que lo acaba de decir el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que la economía... que la economía ha entrado ya en un círculo virtuoso. Montoro, esta mañana en Barcelona, hace unos minutos. Vengo a dar explicaciones, pero vengo a llevarme la cesta llena de encargos, de sugerencias, de planteamientos, para que entre todos lo hagamos bien y sepamos reforzar ese círculo virtuoso en el que estamos entrando. Estamos entrando en un círculo virtuoso. Tan virtuoso, Carlos Cue, periodista del diario El País. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tan virtuoso, digo, ese círculo en el que estamos entrando, que hoy tú llevas una información en portada del diario El País, según la cual pues el Gobierno y las comunidades autónomas van a hablar la próxima semana de nuevos recortes y tienen encima de la mesa 255 posibilidades, creo. La primera vez que el rescate de un banco con dinero público se queda sin devolver. BBVA, como máximo, se van a gastar 1.200 millones de euros en la compra de Catalunya Bank, cuando el Estado ya le ha dado más de 12.000 millones. Así ha sido la venta y estas son las reacciones. 1.000 millones a la una, 1.000 millones a las dos, adjudicado a BBVA. Suelta el lastre el gobierno, se deshace de Catalunya Bank, el precio 1.187 millones que se pueden rebajar hasta 600. Con esto se ha conseguido minimizar el coste para el contribuyente. Minimizado o no, hablamos de un coste para el contribuyente, para ese contribuyente, de 11.500 millones de euros. Es una muy mala operación porque hemos gastado mucho más de lo que hemos recaudado posteriormente con la venta de este banco. Y permite a BBVA acariciar el sueño de ser más fuerte en Cataluña, el feudo de la Caixa. Este ha sido el objetivo de sus dos compras. Con Unim, BBVA se convirtió en la segunda entidad por créditos y la tercera por depósitos. Sumando, Catalunya Bank sube aún más, un 14% en créditos, un 23% en depósitos y un 18% en clientes. Todo un gigante a golpe de talonario. Cataluña representa el 19% del PIB español, el 25% de sus exportaciones. Las cifras hablan por sí mismas. Es un gran mercado y va a reforzar el liderazgo de BBVA en España.
La primera pieza en el tablero catalán fue Unim. Juntar entonces las dos piezas costó 1.200 empleos y cerrar más de 300 oficinas. Después de los 3 EREs que ha llevado a cabo la entidad, desde que en su momento se produjo la integración de las cajas de Tarragona y Manresa, nuestra plantilla es de 4.665 empleados. No sobra nadie y que toda la plantilla, tanto la actual plantilla de BBVA como la actual plantilla de CX, es complementaria y puede dar el servicio necesario a los clientes de nuestra entidad resultante. Lo son porque tras el ERE los despidos ya se han descontado y el trasvase desde aquí hasta esta otra acera no debería dejar trabajadores por el camino, pero además, tras inyectar capital del Estado y vender las hipotecas tóxicas a los americanos de Blackstone, las cuentas ya están limpias y la entidad está dando beneficios, razón por la que hoy BBVA ha subido en bolsa un 2,5%. Es sin duda la noticia económica del día, pero no es el único rescate bancario que se produce desde el año 2012. Y como dicen que las matemáticas no fallan, son precisas, vamos a repasar un poco las cuentas. La primera de ellas, la noticia de la que estamos hablando, ahí está, la suma Catalunya Banc rescatada por 12.052 millones de euros, vendida al BBVA por 1.187 millones de euros, pérdida, por lo tanto, pagada por los contribuyentes de 10.865 millones de euros. Como decíamos, no es la única porque un año antes, en diciembre del año 2013, teníamos otra venta significativa, la vamos a ver enseguida, ahí la tienen. Novacaixa Galicia, rescatada por los contribuyentes, 8.981 millones de euros, vendida al Banesco, que es un banco venezolano, por 1.003 millones de euros, pérdida, por lo tanto, de 7.978 millones de euros. Otro banco más también, este es el más quizás significativo, más simbólico. Hablamos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, rescatada, dice de Guindos que hasta el año 2021 vamos a estar pagando 15.000 millones de euros y vendida simbólicamente al Sabadell por 1 euro, una pérdida por lo tanto de 14.999 millones de euros. Claro, son cifras, como decíamos, que no engañan. Queda clarísimo, por lo tanto, Adela, yo no lo sé, si merece la pena rescatar a los bancos o al menos, viendo las cuentas, dejar por lo menos que las entidades se hundan ellas solas. Pues mira, es una pregunta a la que yo no voy a responder, por eso tenemos ya esperándonos a Josep María Gay de Liébana, profesor de Economía Financiera de la Universidad de Barcelona. Buena tarde, muy buenas tardes. Buenas tardes, Adela, buena tarde desde Barcelona. Pregunta difícil de responder porque hemos de sumar muchas cosas, por tanto, cuando me diga Adela, empieza a sumar. Pues suma y sigue. La cuenta la tenemos. La pregunta que lanzaba Alberto Herrera, ¿seguir aguantando el chaparrón, dejar que caigan las entidades financieras? ¿Esa hubiera sido una solución? Hombre, ahora con la perspectiva temporal y con la experiencia que tenemos seguramente hubiera sido mejor, ¿no? Fundamentalmente yo hubiera dejado caer aquellas entidades financieras que no hubieran sido sistémicas, es decir, el problema que tuvimos en todo este coste del rescate bancario, que al final nos está costando, yo diría que ya supera los 200.000 millones entre lo que sería las ayudas directas, más Sareb, más los avales, más garantías. Entonces, claro, aquí tenemos un problema, que había entidades que en principio no eran sistémicas, es decir, que no eran brutalmente importantes, eran más bien entidades pequeñitas, y claro, pues si esta hubiera reventado esta, pero se procedió a una integración en grandes entidades financieras de riesgo sistémico y ahí es donde han reventado y por tanto todo el coste del rescate nos ha castigado por la envergadura, por la dimensión que habían tomado esas entidades financieras. Hubiera sido quizás mejor pues dejarlas que las malas se hubieran pues bueno putrefactado, por decirlo de esta forma. Pero salvando a la gente que tenía su dinero, porque ahora mismo me pongo en la piel de la gente que hubiera tenido una cuenta en esos bancos, esas entidades no sistémicas, y de, oiga, ¿qué me está contando? ¿Dónde está mi dinero? O las empresas que tienen ahí los préstamos. Sí, no, Adela, no, por supuesto, además había un fondo de garantía de depósitos, se hubiera tenido que responder. No quiere decir que en estas entidades todo lo que tuvieran fuera malo, es decir, que estas entidades tenían un pasivo, pero que había una parte de los activos que eran dudosos. Por tanto, lo que se tenía que haber hecho hubiera sido un proceso de reordenación, por decirlo de esta forma, patrimonial, de reordenación financiera, y es tranquilamente ir garantizando. Por tanto, no creo yo particularmente que hubiera habido un gran perjuicio para los depositantes. Lo que
que creo es que habría habido, digamos, reajustes desde el punto de vista patrimonial, que se hubiera producido alguna pérdida, pero es con lo que sería todo un plan de viabilidad de rescate se hubiera podido salvar tranquilamente. Nos centramos en el caso de hoy, Catalunya Bank. ¿Qué más opciones tenía el gobierno para hacer? Porque estamos hablando, hemos hecho esa cuenta de la vieja y al final nos salen unas pérdidas pues de 11.000 millones. ¿Qué más opciones tenía? Hubo un intento, hubo 2 de venta y al final la solución menos mala. Sí, bueno, yo creo que Cataluña en este caso, pues bueno, Cataluña Caixa, Cataluña Bank, que no Caixa Bank ni muchísimo menos, yo creo que ya era muy difícil de colocar. Se ha intentado incluso, bueno, como se comentaba, el sacar una parte de activos hacia Blackstone y bueno, y de alguna forma pues intentar solventarlo, y al final resulta que la sorpresa ha sido que de los 3 candidatos que estaban empujando por Cataluña Caixa, pues en este caso al final ha sido el menos esperado, que es el BBVA, con lo cual el BBVA, pues de buenas a primeras, se ha quedado con todo lo que eran las antiguas cajas de ahorros de Cataluña, prácticamente, porque tenía, como se comentaba en la información muy bien, pues claro, de un lado Unim, con la Caixa de Tarrasa, Sabadell y Manlleu, ahora la Caixa de Tarragona, la de Manresa, por tanto quiere decir que BBVA aterriza con fuerza como la segunda gran entidad de ahorro, por decirlo de alguna forma, aquí en Cataluña, compitiendo con CaixaBank. Tengo 2 citas para que me comenten. La primera es del ministro de Guindos, de enero de este año. El agujero de Catalunya Caixa no tiene parangón. Valían los 13.000 millones de euros en que se invirtieron en intentar reflotarla. Contesto, perfecto. No, es que no sabía si había aquí algún... No, en principio, a ver, 13.000 millones de euros es un dinero fuerte, más luego todo lo que ha ido pasando, digamos, hacia Sareb, Por tanto, quiere decir que al final hemos de mirar cuáles son los números. 13.000 millones es muchísimo dinero, todo esto es que lo de Catalunya Caixa y otras cosas, pues en definitiva lo pagamos nosotros con cargo a nuestros bolsillos, con cargo a nuestros impuestos, y en definitiva ha sido una reestructuración bancaria. El ministro dijo que no nos costaría nada, también lo dijo el presidente del gobierno, y realmente la broma de momento nos ha costado por lo menos tranquilamente entre el 10, por no decir el 20% del Producto Interior Bruto. Adela, por tanto, quiere decir que es un golpe y es un impacto. Mira, pues, para profesor, nuestros bolsillos me deja muy y para bien los contribuyentes, en colocada la pelota para la siguiente cita. En alusión a lo que usted decía precisamente, el secretario de Estado de Economía, hoy, Fernando Jiménez Latorre, dice una operación que minimiza el coste para el contribuyente. Sí, minimiza el coste para el contribuyente, pero bueno, es que si vamos a sumar, digamos, de lo que podrían ser ayudas directas, estaríamos en más de 108.000 millones de euros, y luego si le sumamos todo lo que ha sido el proceso de Sareb, estaríamos en más de 100.000 millones de euros. Por tanto, en definitiva, estamos hablando de lo que sería pues 200 y pico mil de millones de euros. El contribuyente ha hecho el esfuerzo porque todo este dinero ha salido de unos fondos que son fondos públicos, y los fondos públicos se nutren a través de nuestro impuesto sobre la renta, de nuestro IVA, de nuestro impuesto sobre sociedades, etcétera, etcétera. Por tanto, lo estamos pagando todos nosotros, el rescate bancario. O sea que igual no es tan mínimo. Profesor, un placer como siempre. Muchas gracias por atendernos. Bueno, Adela, gracias, que vaya bien, saludos a todos y abrazos virtuales desde Barcelona. Los recibimos con gusto. Hasta luego. Les hemos contado cómo ha sido el final de Catalunya Bank, pero ahora vean cuáles fueron sus orígenes y cómo ha llegado a esta situación. Era la joya de la corona de las cajas catalanas. Era la quinta caja española por activos con una asentada red de clientes, hasta que llegó este momento. Hace ahora 4 años, Caixa Catalunya se fusionaba con otras 2 cajas catalanas para salir del atolladero financiero consecuencia de la crisis. Nacía en 2010 Catalunya Bank. Y nacía con un rescate bajo el brazo. Parecía entonces pequeño, de poco más de 1.000 millones de euros, que poco a poco fue engordando hasta llegar en 4 años a un rescate autorizado por Europa de más de 12.000 millones de euros. Catalunya Bank. Tras varios acuerdos de ingeniería financiera, Catalunya Bank creía resurgir de las cenizas previa inyección de un rescate que superaba los 12.000 millones de euros.
Pero solo era el comienzo de su paso por un purgatorio bancario del que seríamos partícipes todos los contribuyentes. La existencia de cajas de ahorro es y ha sido y sería beneficiosa para el país. Desde hace más de un año el gobierno ha intentado colocar una entidad que nadie quería, o al menos no al precio que estipulaba el rescate total de Catalunya Bank, porque como dijo el ministro de Guindos hace tan solo unos meses, el grado de agujero que existía en Catalunya Caixa no tiene parangón. Un agujero cavado en una entidad quebrada por la gestión de una directiva encabezada por un viejo conocido. Los que hemos cumplido con la ley y hemos actuado lealmente con nuestra institución. Narcís Serra, exministro y expresidente de Catalunya Caixa, está imputado junto a otros 41 directivos por administración desleal. Decidieron subirse el sueldo en 2010, en pleno proceso de reestructuración de la entidad. Era bàsicament centrada en fer crèdits. Junto a Serra también está imputado su sucesor, Adolf Todó. Mientras CaixaBank se hundía, él cobraba 1,5 millones de euros anuales y ganaba juicios por despido improcedente de la entidad. Y Catalunya Caixa, Catalunya Bank, Catalunya Caixa. Una situación tan esperpéntica como el proceso de decadencia de una entidad que antes de su venta recibió un colchón de dinero público de casi 13.000 millones de euros. Ahora pasa a manos privadas por una 10ª parte. Lucía me decía que estaba encendida con este asunto. Bueno, ¿Tú también hubieras dejado caer la banca? Mira, es que yo, verás Adela, yo creo que todas estas noticias de que los ministros nos dicen qué fenomenal, qué operación tan buena, qué genial, han minimizado los costes, nos hemos quitado de encima esta cosa que teníamos. Oye, no podemos consentir que las cosas estas se olviden. ¿Quiénes son los responsables de la quiebra de Catalunya Bank? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Han pedido perdón? ¿Han pedido disculpas? ¿Ha habido una comisión de investigación? Ha habido una comisión de investigación en el Parlamento catalán cuyas conclusiones fueron de broma. Llegó a la conclusión de que no había ningún responsable. Pero hombre, ¿cómo no va a haber ningún responsable de un agujero de 13.000 millones de euros que estamos pagando entre todos? Oye, es que no han pedido ni disculpas, ¿verdad? Es que no nos han pedido ni perdón. Es que ni siquiera se han arrepentido de hacer lo que hicieron. Independientemente de sus responsabilidades judiciales. Es que esto yo creo que todos los ciudadanos españoles deberíamos recordarlo todos y cada uno de los días que nos levantamos de la cama, que nos han tomado el pelo, que aquí nadie se ha arrepentido, nadie ha pagado, nadie es responsable. De verdad, no podemos olvidar, no estaremos en paz en este país, de verdad, yo creo, hasta que esas responsabilidades no se depuren. Queden depuradas, no sé si será lo suficientemente grande ya el agujero como para que alguien poder rellenarlo. Porque se estaban pagando sueldos ellos mismos cuando estaban, lo acabamos de oír, con las cajas ya intervenidas. Pero hay que decir que las cajas en este país, que han cumplido hace muchos años una función social, dejaron de cumplirla cuando entraron los políticos a saco. Entraron los políticos a saco en todas las cajas y se han ido todas al garete. Y Narcís Serra, político, que fue vicepresidente socialista y conocido como el pianista, también ha sido el encargado de hundir este entramado de cajas. ¿Qué pasa ahora? Es un golpe también para el nacionalismo catalán, porque ese entramado bancario deja de estar en posesión de catalana, aunque estarán ahí, pero pasa a manos del BBV. O sea, crece la banca, digamos, vizcaína, en este caso, aunque es nacional española. Sí, iba a abundar solamente una cosa. El tema de los políticos no solamente que hayan estado en la gestión, sino que los políticos han utilizado a la banca, o sea, las cajas, como financiadores de su electoralismo en cada uno de los territorios, para esos proyectos que ellos querían hacer y que servían para lograr votos de forma inmediata. Y proyectos que, como hemos visto, eran vacíos, muchos de ellos no tenían contenido, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la responsabilidad es prácticamente triple, es decir, por no haber vigilado, por haber utilizado de forma espuria las cajas, por haber estado dentro de su gestión, o sea, es decir, por todas partes. Pero esa responsabilidad política tampoco la vamos a depurar nunca. Bueno, pues nos vamos a hablar ahora del caso Neymar, porque Sandro Rosell